Muy buenas noches. Gracias por conectarse a Conversando con Poli Ugarte. Cuando hablamos de cultura, ¿no? La cultura se compone de hábitos, de experiencias, de creencias, de valores, que esa cultura se la puede transformar y no es muy fácil ir transformándola poco a poco. Esa cultura, cuando hablamos de cáncer de próstata o prevención de cáncer de próstata, Esmeraldas, antes su prefecta, ahora la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, con la cual hemos venido caminando durante ya 7 años, pero en cáncer de próstata solamente 4 años. Fue un descubrimiento y fue un llegar. ¿Cómo los convencí a los varones de que vayan a hacerse un examen de cáncer de próstata? Entonces comenzamos con el antígeno prostático. ¿Qué significa esto? Sacarles sangre. No llegaron 600, llegaron 1000 hombres, de los cuales solamente teníamos para sacar sangre, que llevamos un laboratorio, a 800. Pero llevamos a 2 urólogos para que los otros 200, una vez que se les propuso que se habían acabado los exámenes de sangre, vayan y se hagan el examen físico o el tacto rectal. ¿Cómo entender que ese hombre y ese varón hoy, ya después de 4 años, hemos podido atender a 7.600 hombres en Esmeraldas y en San Borondón, especialmente en la cabecera cantonal, atendimos 1.400 hombres. Todos decían que no iban a llegar, pero llegaron. ¿Y cómo les cambiamos esa cultura o ese chip del machismo, de pensar que hacerse un examen de próstata muchas veces deja de ser varón? Las cambiamos porque se dieron cuenta de que primero que la fundación venía una vez al año, segundo, que cada vez que hacíamos el examen de sacarles la sangre, tenían que venir a Guayaquil, hacerse el estudio patológico y de ahí mandar la receta. Mientras que si se le hacía exactamente en ese momento el examen físico, el tacto rectal, inmediatamente salían con la receta y a la semana muchos de ellos ya estaban totalmente sin dolor. Entonces, esas son las experiencias de una fundación Poli Ugarte que pudo crear e ir rompiendo con ese tabú. Hoy, en el último evento que hicimos en el 2019, ya nos llegaron, de esos 7.600, nos llegaron 3.600 varones. 600 se hicieron el examen de sangre y 3.000 se hicieron el tacto rectal. Y ya no fuimos con 2 urólogos, ya fuimos con un gran equipo de médicos urólogos para poder atender especialmente a los varones. Y ya cada uno fue pasándole y diciéndole al otro, mira, si te haces el examen físico, no duele. Muchos decían. Otros decían, te curas en una semana. Entonces, eso sirvió para que esa cultura que muchas veces tenemos, ese tabú, ese machismo, se rompa y podamos ingresar a cambiar esa idea y podamos hacer prevención de cáncer de próstata. Poli Ugarte es una fundación que se ha dedicado principalmente a cáncer de mama, pero muchos no saben que también hacemos prevención de cáncer de próstata y cervicuterino. Es importante porque hoy hemos invitado al médico, al doctor urólogo, pues me van a permitir leer, doctor Francisco de la Rosa. Él es médico graduado en la Universidad de Guayaquil en el 2001, cirujano en el 2006, especializado en el Instituto Oncológico Nacional de Solca, médico de planta del Departamento de Urología de Solca, Guayaquil, desde el 2010. Tiene especialización con cirugía general realizada en ION Solca. Tiene formación en el tratamiento quirúrgico de cáncer de tiroides, mama, útero. Es especialista en urología. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Comencemos entonces, preguntando, ¿qué es el cáncer de próstata? Porque entendemos que es el cáncer, en el caso de individualizar hombres y mujeres, es el cáncer que más está afectando a los varones. Sí, a ver, cáncer es el nombre general que todo el mundo le tiene miedo a ese nombre, ¿no? Y recordemos, uno que es formado en un instituto oncológico, hay diferentes clases de cánceres. El cáncer de próstata específicamente es uno de los más frecuentes, por supuesto. Es la segunda causa de muerte en el Ecuador. Decir cáncer no es tan fácil explicar qué es, ¿no? Pero creo que todo el mundo se imagina
la palabra, como dije antes, ¿no? Es una cosa que nadie quiere pasar, ¿ya? Creo que no voy a poder hablar tanto de la parte técnica de qué es el cáncer, ¿ya? Pero específicamente podemos decir que actualmente ¿ya? Se está volviendo muy importante porque ya no se está viendo estadios muy tempranos, se está viendo estadios mucho más avanzados, diagnosticados inicialmente como estadios ya más avanzados. Esa es la importancia de la prevención del cáncer de próstata. Para poder prevenir un cáncer de próstata, ¿cuáles son los pasos más adecuados? Si bien es cierto, nosotros comenzamos haciendo un PSA, que es un examen de sangre, y el tacto rectal se volvió ya una segunda necesidad y un cambio también cultural, porque realmente para los varones no tener, romper con ese machismo de hablar de hacerse un examen físico, un tacto rectal, es sumamente difícil. ¿Cuáles son entonces las maneras más claras de hacer prevención? Yo creo que hay un factor común, o sea, es como usted dijo, Poli, cambiar la cultura. ¿Ya? En el hombre, hablando específicamente del hombre, puede tener molestias en la tiroides, él se ve un bulto y va al médico, porque no tiene ningún reparo en ir al médico por un nódulo tiroideo. ¿Ya? Pero en la parte genital está muy arraigado la parte cultural. ¿Ya? Hablando específicamente de la parte genital, desde pene, testículos, próstata, ¿ya? Todo eso es una parte que el hombre ecuatoriano tiene ese tabú de tocarse, de ir al médico. ¿Ya? Si bien es cierto, aquí estamos hablando del cáncer de próstata, existe una importancia muy importante, o sea, una patología muy importante que aparece muy frecuentemente, que es también el cáncer de pene. Entonces, todo esto va relacionado, tanto el pene como la próstata, va relacionado al machismo ecuatoriano. ¿Ya? Entonces, sí es importantísimo para iniciar o para la prevención quitarse ese tabú cultural, ¿ya? De tocarse, y si obviamente la próstata no se puede tocar uno mismo, acudir al médico, porque sí hay estándares de inicio de prevención, como por ejemplo más de 50 años. ¿A qué edad es necesario hacer una prevención? ¿Cuál es la edad que los hombres que nos están viendo en este momento pueden comenzar a hacerse el examen de prevención de cáncer de próstata? A partir de los 50 años específicamente. Aquí me gusta explicar, es algo que yo utilizo mucho en los pacientes, que les voy a explicar qué es lo que le pasa en su próstata. Nosotros los hombres, a partir de los 50 años, a todos se nos va a crecer la próstata. Eso es inevitable. ¿Ya? Ni siquiera nosotros que estamos inmersos en este mundo de la urología sabemos cómo evitar que a partir de mis 50 años mi próstata crezca. ¿Ya? No hay forma. Yo le digo a manera de broma, ni agüitas, ni medicamentos americanos, no existe absolutamente nada. Eso a partir de los 50 años. Entonces, es esa edad en que es importantísimo el inicio del screening, se dice, de la búsqueda de un posible cáncer de próstata, porque el inicio del cáncer de próstata, los síntomas son muy parecidos a la simple inflamación, que ya estamos prestos para hablar de eso. Y si las personas que nos están, los hombres especialmente que nos están viendo en este momento, ¿cuáles son los síntomas principales para poder establecer que puedes tener un cáncer de próstata o tienes ya un problema de próstata? Ya, verá. Para explicarlo mejor, se pueden dividir en dos grupos de síntomas. Uno de la enfermedad inicial y otro de la enfermedad avanzada. ¿Ya? Los síntomas de la enfermedad inicial, ¿ya? No difieren para nada de una simple inflamación, ¿ya? Como son el goteo posmiccional. Yo voy al baño, termino de miccionar, se sube al interior y siente esos goteos que mojan el interior. Eso es un síntoma inicial tanto en la inflamación como en el cáncer. El goteo que se sigue goteando, como se dice, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Eso es un síntoma sutil
que comienza incluso a partir de los 40 años a veces, ¿ya? Sin tener factores de riesgo de cáncer de próstata. Y allí comienza el problema, ¿no? Yo, qué sé yo, tengo más de 40 años y ya tengo ese pequeño goteo, no se lo digo ni a mi esposa, ni a mi novia, ni nada de eso, porque me da vergüenza. Pero puede ser un síntoma muy sutil de que algo está pasando en su próstata. Viene la progresión de la inflamación o la progresión de la enfermedad del cáncer de próstata a disminución del chorro urinario, sensación de falta de vaciamiento. Yo voy al baño, orino y me quedo con las ganas de orinar y orino a cada rato. Uno de los síntomas más frecuentes tanto de la inflamación como del cáncer de próstata es levantarse mucho a orinar en la noche, 3, 4 veces. No es usted sabe que cuando hice el evento de San Borondón, uno de los periodistas, yo llevé a 3 periodistas de 3 radios, no voy a decir los nombres, pero uno de ellos me invitó a la semana porque él tenía ese problema, no dormía en la noche, porque se pasaba yendo al baño y a orinar y regresaba y regresaba y volvía, y entonces no dormía. Y en su cabeza tenía 5 años pensando que tenía cáncer de próstata, pero no se atrevía a hacerse el examen. Cuando yo me lo llevo ya prácticamente a la fuerza y hago que le hagan primero me lo llevé diciendo que le iba a hacer el examen de sangre, posteriormente pues ya lo pasé al urólogo, y a la semana él lo que tenía era una inflamación. Me dice, Poli, yo te agradezco porque de verdad toda la noche no podía dormir y eso me traía como consecuencias de que nunca tenía un sueño tranquilo. Ahora duermo como un lirón, es decir, duermo toda la noche y estoy sumamente agradecido. Entonces eso puede ser un síntoma de, como usted dice, que el comienzo de algo que posteriormente puede ser mucho más fuerte o puede ser... Mire que es un buen ejemplo. Algo suyo demoró 5 años en llegar a un diagnóstico. Felizmente para él fue una hipertrofia prostática con una prostatitis. Nosotros tenemos pacientes que tienen al mismo tiempo, inician con goteo posmiccional, disminución del chorro urinario, pasan a levantarse 3, 4 veces en la noche, nunca asisten, hasta que de pronto pasan 5 o 6 años, la desesperación lo lleva a un médico, el médico manda los exámenes normales, estándares, y pum, descubren un PSA aumentado, muy aumentado y muy sospechoso. Entonces, es ese paciente el que ya ha dejado de evolucionar su enfermedad y ya está. Esa es la segunda parte, exactamente. ¿Cómo sabemos? Es decir, antes de que me conteste la segunda parte, que es ya que pueda tener un cáncer de próstata, vamos a ver, ¿no? el pensamiento y las preguntas que hacen las personas que nosotros les pedimos para grabar. Veamos las grabaciones de tres señores que tienen interrogantes para posteriormente pasar a la contestación de por qué ya los síntomas te pueden llevar a un cáncer de próstata. Veamos entonces en este momento. Doctor, ¿cómo está? La pregunta para usted sería si la vasectomía tiene algún efecto cancerígeno, si puede provocar el cáncer a la larga. Muchas gracias. Quisiera hacerle una pregunta porque en mi familia han habido casos de cáncer de próstata y quería saber tengo un hijo de 30 años, quisiera saber si le tengo que hacer un examen de descarte o esperar los 45 años de edad. Es normal que se agrande la próstata cuando somos adultos mayores. Veamos, doctor, entonces, las preguntas. Primero contestemos las preguntas y posteriormente, para finalizar, nos dice cuáles son los síntomas ya de lo que se puede considerar un cáncer de próstata. La primera pregunta fue, ¿la vasectomía puede causar cáncer de próstata? No, en lo absoluto. Si bien que es cierto, todo es relacionado a la parte vesicoprostática, ¿ya? Por debajo de la próstata están las vesículas seminales, no tiene nada que ver con la vasectomía. Hay que pues, indicar que la vasectomía es la ligadura de los conductos deferentes para evitar la fecundidad, ¿no? En el varón. No produce en absoluto ninguno de los problemas.
Perfecto. Doctor, en mi familia hay casos de cáncer de próstata, mi hijo tiene 30 años, debe hacerse ya el examen de cáncer de próstata. Y esto lo digo porque cuando nosotros tenemos cáncer de mama, y cuando ha sido por hormonas, ¿no? Nos dicen que los hijos tienen mucho más posibilidades de tener un cáncer de próstata por tener una madre con cáncer de mama. En este caso tiene familiares que han tenido cáncer de próstata. A los 30 años hay que hacerles ya, se tienen que hacer ya el examen. En este caso yo sí recomiendo, en el caso mío, yo sí lo he recomendado familiarmente que se hagan los exámenes y se ha procedido a hacerlo. Pero en el caso de otras personas que nos están viendo, si tiene el chico 30 años, bueno, ya no es tan chico, el señor 30 años, y tiene familia con cáncer, ¿esto es bueno que se hagan ya el examen prostático? Una cosa como antecedente, y está relacionado con la mama. Hay una patología muy frecuente, una patología benigna en la mama, que es el fibroadenoma, ya que son nódulos inflamatorios o nódulos duros en la mama y que cursan generalmente como una enfermedad benigna. Okay. Cuando uno saca ese fibroadenoma, ese tejido es muy parecido al tejido prostático. ¿Ya? Quiere decir, y el fibroadenoma en la mujer se produce por alteraciones hormonales, ¿okay? en el seno. Siendo muy parecido el tejido del fibroadenoma al tejido prostático, es lógico que también va a actuar, va a verse afectado sobre los desequilibrios hormonales. Y aquí la importancia también de los controles familiares. Es algo que en el cáncer de próstata al menos se está actualizando mucho, ya por los protocolos de rastreo, por los protocolos para prevención del cáncer de próstata. Hay unos factores relacionados con la raza negra es mucho más propensa a cáncer de próstata, y eso tanto en países latinos como en anglosajones. Por eso nosotros iniciamos en Esmeralda. Exactamente. Ya, hablando de la parte familiar, si bien es cierto, el cáncer de próstata está muy relacionado con la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de cáncer de próstata. Cuando ese cáncer de próstata ha tenido un familiar que ha presentado ese cáncer de próstata mucho más joven, su descendencia tiene más probabilidades, o lo principal es hacerse los exámenes mucho más joven. ¿Qué quiero decir? Entonces, doctor, lo que me está diciendo es que el caso de que lo que nos está preguntando esta persona que intervino, que si tuvo familiares con cáncer de próstata, es mejor hacerse los rastreos con mucho más temprana edad. Sí, a eso iba. Ahí se desglosan varias cosas. Supongamos que mi papá haya tenido cáncer de próstata a partir de los 60 años, que es un hombre joven todavía. Ya, yo a mis 45 años ya debo empezar. Pero si he tenido un hermano o un tío ya que ha empezado a los 50 años, ahí sí, que es raro de todas maneras, ¿no? Ya sí se recomendaría a partir de los 35 o 40 años. Los 30 años es muy poco probable. Es normal que dice el otro señor, es normal que se agrande la próstata cuando somos adultos mayores. Sí, me confundí un poco a la explicación cuando escuché la pregunta. Sí, efectivamente, el tejido prostático es muy parecido al tejido mamario, ya por lo tanto reacciona a los cambios hormonales. Y estos cambios hormonales se ven mucho a partir de los 50 años. Ya, por eso es que el cáncer de próstata, si no hay factores familiares, está muy relacionado con la edad. Para explicarles, supongamos que tengo un paciente de 90, 95 o 100 años que tenga problemas al orinar, es muy probable que ese señor de 90 o 100 años tenga cáncer de próstata, ¿ya? Porque está muy relacionado con la edad. A mayor edad, más probabilidades de cáncer de próstata. Es como el cáncer de mama, mientras más avanza la edad, en este caso también más posibilidades de cáncer de próstata. Exactamente. Hablamos cuál es ese agrandamiento de la próstata, se llama hiperplasia. La hiperplasia puede ser, solamente es benigna, yo no soy doctora, acuérdense, o claro, puede ir a degenerarse en ser maligna. Por eso es necesario
que nos explique un poco de cuáles son los factores más fundamentales que en este momento las personas que se han conectado puedan saber que se puede dar ya un cáncer de próstata, porque primero hablamos de lo que podía pasar y no necesariamente en un cáncer de próstata. ¿Qué es lo que puede llevar a tener ya un cáncer de próstata para que podamos indicarle a las personas que nos están viendo? Ya, no, a ver, el cáncer de próstata es muy diferente a la hiperplasia. Lo que pasa es que tanto la hiperplasia o crecimiento de la próstata como el cáncer se inician con los mismos síntomas, ¿ya? Y ahí la importancia, incluso hay un factor, creo que ya vamos a hablar sobre una cosa que se llama PSA, que se sube en ambas enfermedades, pero es la experiencia del médico, urólogo, el que va a definir cuál es el factor de riesgo sobre ese PSA, sobre ese marcador tumoral que todos vamos a tener en algún momento, ¿ya? Para saber cuál es el cáncer, pero cuál es el factor de riesgo para cáncer de próstata en ese momento. Pero no una hiperplasia o una inflamación se va a convertir necesariamente en un cáncer de próstata, sino la importancia radica en los síntomas que son iguales para ambas enfermedades al inicio. ¿Y qué diferencia hay entre lo que nos explicó al principio de cuáles eran las causas que comienzan, cuando ya se vuelve más problemático, cuando ya puede estar sufriendo un cáncer de próstata y en este momento se pueda detectar a tiempo? Porque puedes tener cáncer, pero estás en un nivel 1, 2, cuando no estés en nivel 3 o 4, que ya avanzaste. Verá, en los estadios iniciales del cáncer de próstata, vuelvo a repetir, son exactamente los mismos que en una inflamación. Pero, obviamente, repito, no es lo mismo, no es que la hipertrofia se va a transformar en cáncer, sino que los síntomas son muy parecidos o iguales o los mismos de un cáncer inicial que una inflamación. Cuando el paciente deja avanzar su inflamación, no puede orinar, levantarse mucho tiempo, orinar en la noche, ha pasado 5 o 6 años, es posible que esa enfermedad no haya sido una inflamación, sino un cáncer de inicio. Deja pasar 5 o 6 años y aparecen los síntomas de enfermedad avanzada. ¿Cuáles son los síntomas de enfermedad avanzada? Pérdida de peso, obstrucción total para orinar, tanto que es necesario una sonda. Por supuesto, si dejamos avanzar la enfermedad, aparecen las metástasis. Lo más frecuente son las metástasis óseas. Dolor, aparte de no poder orinar, es un paciente que no puede caminar por los múltiples dolores articulares. Algunos pacientes, y este cáncer invade la médula ósea y el paciente deja de caminar, deja de sentir las piernas, por ejemplo. Esos son los síntomas. Y por supuesto, uno de los signos y síntomas más frecuentes es la hematuria, que es orinar con sangre, ¿ya? Esos son los típicos pacientes que nos llegan a la consulta y que nosotros le tenemos que decir, mire, tal vez tenga un cáncer, pero también tenga un cáncer avanzado y ya no podamos tratarle de curarle ni nada de eso. Un profesional que nos está viendo en este momento nos han dicho, antes de hacerle la pregunta, doctor, quiero leer lo que dice Eduardo Arce. Doctor, mi abuelo falleció por cáncer de próstata y la hermana de él, mi tía abuela, falleció por cáncer de mama. Tiene un cáncer de próstata y un cáncer de mama. Estoy preocupado porque creo que puedo tener el gen de cáncer. No necesariamente, ¿o sí? Sí. A ver, ¿cómo es? ¿Padre? Abuelo con cáncer de próstata y hermana con cáncer de mama. Sí puede tener factor de riesgo. Hay un gen que se llama BRCA1 y BRCA2, son un par de genes que se estudian mucho y están relacionados con el factor familiar, con la presencia de que si uno tiene esos factores genéticos, aunque no tenga cáncer, un 70% de desarrollar cáncer en el futuro. Entonces, eso sí se están relacionados con la enfermedad familiar. Pienso yo que no es que vaya a tener, sino que ya debe iniciar, por supuesto, un control adecuado. Entonces, a Eduardo hay que decirle que hay que hacer... Especialmente si ya pasa de los 50 años. Tiene un factor de riesgo elevado, ¿no? Doctor, hay profesiones que tienen mucho más posibilidades de tener
de tener un cáncer de próstata. Por ejemplo, a nosotros en algún momento se nos explicaba que ser bombero, que tienes que absorber muchos gases o estar todo el día en el agua, por ejemplo, los arroceros, las personas de San Borondón, que están la mitad del tiempo metidos en el agua, mojados todos, ¿no? O el pescador mismo. Estas personas tienen más posibilidad de desarrollar un agrandamiento de una hiperplasia que es benigna, No. que es benigna o no tiene que ver con ello. No, si hablamos exclusivamente del cáncer de próstata, no, ¿ya? Si bien es cierto, por ejemplo, el cáncer de pulmón está relacionado mucho con el humo del cigarrillo. Hablando de la parte urológica, en el cáncer de vejiga, o de la vía urinaria, por decirlo así, es el que está relacionado con factores ambientales, como estar expuesto a tóxicos como un taller de pintura, a un taller mecánico, lo que sea, por largo tiempo, ¿no? Ya, eso está relacionado, pero el cáncer de próstata a factores así ambientales, de tóxicos en el aire o lo que sea, no, para nada. Se dice. Se dice que se dice que la parte de la grasa, la comida de ingesta grasa también está relacionado, pero no está demostrado totalmente. ¿Qué pasa? Ya, vámonos a ir a un corte comercial, pero no se desconecten. Vamos a ver a nuestros auspiciantes. No. El Centro Médico Poli Ugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad. Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia. El Centro Médico Poli Ugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad. Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia. El Centro Médico Poli Ugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad. Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia. Bueno, tuvimos un percance y seguimos conversando con el doctor. Yo quiero, después de este corte comercial, decirles que es importante hacer la prevención de cáncer de próstata, porque hoy tenemos unas estadísticas que quiero que las pongan mientras nosotros, antes de regresar y despedirnos del doctor, que es importante. Son, de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos que nos han informado, dicen que tenemos alrededor de 3.300 casos anuales en el Ecuador, y de los cuales fallecen
el 10% con respecto al cáncer de próstata. Yo creo que las estadísticas nos las están viendo y es importante porque nos lo dio Globocam, ¿no? Y hacer conciencia de esta enfermedad que muchas veces por tabú, por vergüenza, por miedos, ¿no? Dejamos avanzar y cuando ya queremos retroceder, porque, doctor, esa es una de las cosas que quiero que al darnos el mensaje final, usted le diga a las personas que nos están viendo, porque si bien es cierto, en el cáncer de mama uno puede avanzar hasta el 4º nivel y hay posibilidades de que con metástasis uno pueda salvar la vida. Pero en el caso del cáncer de próstata es mucho más difícil en el 3º y 4º nivel, que es los 2 últimos cánceres digamos, los niveles de cáncer de próstata. Entonces, quisiera que usted nos dé un mensaje final recomendándole a las personas que se hagan la prevención de cáncer de próstata, pero que también hagamos conciencia de que esta enfermedad por cultura nos está quitando la vida de padres, de hijos, de hermanos, ¿no? Y que es importante hacer prevención para poder salvar la vida. Bueno, creo que lo he hecho bastante bien y trataré de hacer un mejor resumen de pronto, porque no creo que haya un mejor resumen. Es muy importante cambiar esa cultura, porque el cáncer de próstata exclusivamente, si se lo detecta a tiempo, se puede curar. Se puede curar, no así otros cánceres, si bien es cierto, pero el cáncer de próstata es una enfermedad que, si bien es cierto, avanza lentamente. Ese lentamente también puede afectar la vida familiar, no solamente al paciente que está padeciendo el cáncer, sino a su círculo más íntimo, ¿no? Eso es lo que debemos evitar. Con la prevención creo que se evita bastante estos casos. Quitarnos el tabú del examen, no existe en absoluto otro examen más que el PSA en sangre y el tacto. Debe estar. Eso es importante, doctor, el PSA y el tacto rectal, ¿no? Exactamente, no se puede individualizar, no es que me voy a hacer el PSA, pero tengo 3 de PSA y estoy sano, no, a lo mejor el año pasado estuvo en 0 y este año estuvo en 3, ese puede ser el cáncer de próstata estando con valores normales, y yo con el tacto rectal puedo sospechar aún más, entonces son los 2 exámenes que aún no han cambiado. Entonces, para todos los amigos que nos han estado viendo y que van a poder ver la reproducción de este programa, es necesario que hagamos conciencia y demos un paso hacia adelante. Yo siempre digo que yo comencé haciendo prevención de cáncer de próstata por la necesidad de una población como fue la población esmeraldeña, que muchas veces por falta de un urólogo no puede concurrir a un médico y hacer prevención, pero que cuando tengamos los médicos, y debería servir como políticas de Estado, yo soy una luchadora de que la prevención debe ser una política de Estado con presupuestos y que deben trabajarse con los gobiernos locales, ¿no? Para que en un momento dado las personas rompan con ello. Y lo he visto en Esmeraldas. Estaba yendo a un centro comercial y se me acercó un señor y me ahogaba de calor y me cogió y me trajo yo le digo un ventilador manual, un abanico, esos abanicos de prender leña, y él me dijo, te regalo este abanico porque tú me quitaste el dolor. Yo no creía y ya oía a todos mis amigos, y de ahí me llevó a presentar a los amigos que estaban sentados conversando, me decía, y ellos me decían, anda, hacerte. Y yo te agradezco porque me has quitado el dolor, y parece mentira, una necesidad de que no tienes recursos, en el caso nuestro que trabajamos básicamente para la gente más necesitada, ¿no? Con la gente que menos recursos tiene, llegar a la conciencia, se llega muchas veces más a la conciencia de las personas con menos recursos por la necesidad de atenderse, a las personas que tienen más recursos y que en un momento dado puedan pensar que, yo tengo dinero, solamente le pasa a los pobres. No, eso le puede pasar a cualquiera, y ese cualquiera puede ser, ¿no? Puede ser cualquiera de ustedes que me están viendo. Es por ello que le quiero agradecer al doctor de la Rosa por
habernos acompañado el día de hoy en este conversatorio sobre la prevención del cáncer de próstata, la necesidad de que hagamos, y que también es importante decirles que los espero el próximo martes a las 7:30 de la noche para seguir trabajando y hablar ya de cuidados que deben tener especialmente los pacientes con enfermedades crónicas. Doctor de la Rosa, muchas gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigos, muy buenas noches, y los espero el próximo martes a las 7:30 de la noche conversando con Poli Ugarte. Muchas gracias por la invitación. El Centro Médico Poli Ugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad. Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia.